Bueno, hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a ver acá un repaso de lo que son las técnicas y vamos a ver qué significa cuando nos da positivo o negativo y para qué sirve cada técnica. Primero que nada vamos a diferenciar dos tipos de personas que van a llegar a nuestros servicios o dos tipos de muestras con las que nosotros vamos a trabajar. Por un lado vamos a tener pacientes y por otro lado vamos a tener donantes. Vamos a considerar que el paciente es una persona que probablemente tenga alguna patología y que llega a nuestro servicio para realizarse una transfusión o para hacerse estudios inmunohematológicos. Y vamos a considerar a los donantes como personas que relativamente están sanas, o por lo menos llegan a nuestro servicio como personas sanas, y que nos van a traer nada más y nada menos que la sangre con la que nosotros vamos a trabajar luego. Vamos a ver que no es lo mismo los estudios que vamos a realizar a los pacientes y a los donantes y que no significa lo mismo cuando uno u otro nos da positivo. Primero que nada, vamos a ver los estudios que le hacemos al paciente. Le vamos a hacer ABO directo, que lo podemos hacer en tubo o en placa. Vamos a hacerle RH directo, que lo podemos hacer en tubo y en placa. ABO inverso, que sí o sí lo vamos a hacer en tubo, porque nosotros vamos a estar trabajando con una suspensión al 5% y recuerden que con una suspensión al 5% no puedo trabajar en placa. Vamos a realizarle panel selector, que también lo vamos a trabajar en tubo, porque vamos a hacer una suspensión al 5% y vamos a detenernos ahí para continuar viendo qué es lo que vamos a hacer con los donantes. Con los donantes, hasta acá vamos a hacer lo mismo. ABO directo, que puede ser en tubo o en placa, RH directo, que puede ser en tubo o en placa, ABO inverso, que sí o sí lo vamos a hacer en tubo, y panel selector, que lo vamos a hacer en tubo. Además, lo que se le va a sumar a los donantes es que le vamos a hacer lo que es serología. Esto lo vamos a hacer solamente para los donantes. La serología son las enfermedades transmisibles por transfusión. Entre ellas vamos a distinguir la HIV, hepatitis B y C, Chagas, HTLV, brucelosis y sífilis. Estas pruebas solamente se las vamos a hacer a los donantes y no se las vamos a hacer a los pacientes porque en un caso nosotros vamos a tener que asegurarnos de que esta sangre no tenga ninguna de estas enfermedades que son transmisibles por transfusión, porque esta sangre yo la voy a utilizar para pasársela a un paciente, entonces me tengo que asegurar de que no tenga nada. No es el mismo caso que el paciente, no le vamos a hacer estas pruebas serológicas, porque inclusive muchos de estos pacientes, como pueden tener patologías, pueden llegar a tener cualquiera de estas enfermedades que no me va a importar, porque no es que yo voy a necesitar esa sangre para pasársela a alguien, sino que este paciente necesita una transfusión de sangre. Entonces, en este caso, la serología no se la vamos a hacer a los pacientes, pero sí se la vamos a hacer a los donantes. Más allá de que el paciente puede llegar a tener ellas algunas pruebas. Perdón, se me cayó el video. Más allá de que el paciente pueda llegar a tener algunas pruebas serológicas realizadas solamente para, obviamente para saber qué patología tiene y nosotros podemos tener acceso a esa información, no es algo que nosotros nos va a determinar si podemos hacer algo o no. ¿Sí? Eso es algo que se va a encargar el médico y nosotros solamente podemos enterarnos si tiene alguna de estas enfermedades. Bien, vamos a frenarnos acá. Veamos qué es lo que vamos a hacer con el ABO directo. Lo sabemos, podemos determinar cuál es el grupo sanguíneo. Vamos a determinar el grupo sanguíneo. Cuando hagamos RH vamos a determinar el factor sanguíneo. Y vamos a tener dos situaciones diferentes. Que nos dé positivo el RH o que nos dé negativo el RH. Recuerden que cuando nos da positivo vamos a decir que hay una presencia del antígeno D y cuando nos da negativo vamos a decir que hay una ausencia del antígeno D. Bien, cuando a nosotros nos da positivo vamos a rotular ese paciente como RH positivo y probablemente nuestra técnica termine ahí. Cuando nos da negativo vamos a tener que hacer dos técnicas más que en el caso del paciente no son pura y exclusivamente necesarias, pero las vamos a nombrar, que son el DU y el CDE. ¿Qué pasa cuando el DU nos da positivo o negativo? Cuando el DU nos da positivo, nosotros vamos a decir que el factor de ese paciente es RH, por ejemplo, que nos haya dado negativo, ¿no? Porque por eso llegamos a DU. RH negativo con el DU positivo. Pero a ese paciente nosotros lo vamos a tomar como si fuera negativo. Lo vamos a tomar como si fuera negativo.
¿Qué vamos a hacer cuando nos da negativo? Vamos a decir que el paciente es RH negativo con DU negativo y obviamente lo vamos a tomar como negativo también. Acá no hay dudas. ¿Qué vamos a hacer con el CD? Si el CD nos da positivo o si el CD nos da negativo. Si el CD nos da positivo, vamos a decir que el paciente es RH negativo con el DU positivo o negativo que nos haya dado y el CD positivo, pero también lo vamos a tomar como negativo al paciente. ¿Qué vamos a hacer cuando el DU es negativo? Cuando el CD es negativo, vamos a rotularlo como RH negativo, DU negativo, si es que nos dio negativo, y el CD negativo. Obviamente que acá nos puede dar RH negativo, DU puede ser negativo o positivo según lo que nos haya dado, no tiene que ver una cosa con la otra, y el CD nos puede dar negativo también. Quiere decir, cuando nos da el CD negativo, esta técnica que yo la hago con un solo reactivo, que tiene los 3 antígenos, el C, el D y el E, tiene los 3 antígenos grandes, ¿sí? Entonces quiere decir que si yo encuentro esta técnica positiva, me va a decir que tengo el antígeno C o E grande. En el caso de que me dé negativo, va a querer decir que no tiene ni el C, ni el D, ni el E grande. Va a querer decir que va a tener el C chica o el E chica probablemente, ¿sí? Que tenga todo chiquito. ¿Bien? Bueno. Y acá nos vamos a frenar un segundito y vamos a ver qué es lo que pasa en el caso del donante. El lavado directo nos va a determinar el grupo sanguíneo del donante. Y el RH nos va a determinar el factor sanguíneo del donante. ¿Qué nos va a pasar cuando el RH nos dé positivo o negativo? Nos puede dar positivo el RH o negativo. Si nos da positivo, vamos a decir que hay presencia del antígeno D, entonces vamos a rotular como RH positivo y no vamos a realizar ninguna técnica más. Si nos da negativo, vamos a tener que hacer sí o sí, en este caso, las dos técnicas. DU y CDE. Además de eso, vamos a tener que hacer el fenotipo. Estas pruebas sí o sí se las hacen al donante y en el caso del paciente no es necesario. Vamos a ver qué significa cuando el DU me da positivo o negativo. Si me da negativo, mi paciente va a ser mi donante va a ser RH negativo con DU negativo. Es decir que yo lo voy a rotulo como negativo. Mi donante va a ser negativo. Si el DU me da positivo, mi paciente va a ser rotulado como positivo. Y yo voy a usar esta bolsa como si fuera un RH positivo directamente, ¿sí? Directamente esta bolsa va a ir en la hilera de las bolsas positivas, no va a ir en la hilera de las bolsas negativas. Va a pasar lo mismo con el CD. Si me da negativo, mi donante va a ser RH negativo, con DU negativo o positivo, según lo que me haya dado, y el CDE negativo, rotulo como CDE negativo. Si el CDE me da positivo, mi donante va a ser RH negativo con CDE positivo. Quiere decir que yo voy a tener que marcar esto en la bolsa y la voy a tener que usar con extremado cuidado, porque cualquier persona que tenga el CDE negativo se puede sensibilizar a cualquiera de estos antígenos, al del C o el E, porque en este caso este donante tiene el C y el E grande, ¿sí? Y tranquilamente yo puedo tener pacientes con el C chiquita y el E chiquita, entonces se van a sensibilizar con el E grande y con el C grande. Entonces esto yo voy a tener que tener extremado cuidado con este fenotipo. Básicamente